acá
Bien, buenas noches a todos y a todas. Si me pueden, por favor, a través del chat decir si me escuchan, si se escucha bien, para iniciar. Perfecto, muchas gracias. Bien, muy buenas noches. Quedamos por aquí la vez pasada, estamos empezando a hablar ya de reportes como tal y de qué significan, cómo se hacen, para qué sirven, las diferencias, etcétera, etcétera. Este documento que están viendo en pantalla es importante repasarlo porque tal vez es de todo lo que hay a nivel de literatura, es lo uniquito serio que hay en temas de análisis de qué ha pasado con los reportes de sostenibilidad en Costa Rica. Es una guía nacional que habla un poco de qué está pasando, quiénes tienen, quiénes no tienen, qué han hecho, cómo lo han hecho, cuáles son las diferencias. Y expone un poco cuál debería ser el proceso, ¿verdad? Esto lo saqué del mismo texto, del mismo documento. Y dice más o menos cómo debería generarse un reporte, ¿verdad? Eh, Debe generarse a partir de una estrategia, ¿verdad? Un programa, un plan de responsabilidad social, debe tener un contenido serio, apropiado, bien argumentado, bien hecho, bien estructurado. Algo que dice aquí es, contiene la gestión de los impactos prioritarios. Recuerden que de lo que estamos hablando cuando hacemos la suma de todo el proceso estratégico es del análisis de los impactos positivos, negativos y la priorización de los mismos. Entonces el reporte no debe hablar más que de eso, de cómo nos va cerrando las brechas, haciendo que los impactos positivos sean cada vez mayores y los negativos cada vez menores. Debe tener resultados puntuales, ¿verdad? Medibles, precisos, definidos, enmarcados en un año, comparables, etcétera. Y algo muy importante que dice aquí, que es vital, es sin estrategia, programa o plan no puede haber un informe o un reporte o una memoria. Porque no hay nada de qué hablar entonces. Nos quedamos simplemente en una versión de un brochure bonito de lo que hace la organización. Y eso es muy respetable, pero no es un reporte, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Debe haber un compromiso de la alta dirección. Si hay algo que en los últimos, tal vez en el último año, ha quedado aún más claro, es que para que se genere una estrategia de sostenibilidad seria y que por lo tanto termine en una rendición de cuentas que sea seria también, lo que ha quedado claro es que si no hay una claridad y un liderazgo de lo más alto de la organización, vamos a seguir con programas, con proyectos, o vamos a seguir con cosas o que no tienen nada que ver con la organización, o que no tienen nada que ver con el core, o que no le aportan al negocio, o que están completamente hechas para generar un impacto en la imagen que se cree va a ser positivo, pero que al final de cuentas se puede devolver. El reporte no escapa de eso. Hoy estábamos en la mañana en el Comité de Responsabilidad Social de AmCham y llevamos la buena práctica del reporte de Sykes. Muy bonito porque el que hace el reporte en Sykes es un exalumno de esta maestría y él contaba un poco eh, que su gerente general anda con el reporte debajo del brazo cuando están revisándolo y le pone post, él pide una copia impresa y lo raya y lo tacha y le pone post-its y es un documento que se lo pasa por el cuerpo, por decirlo así, lo estudia con profundidad el gerente general. Y nos contaba que la última novedad es que se los está pasando también a los directores que le reportan a él, para que lo nutran.
y que incluso algunos datos que son un poco, digamos que entre comillas, peligrosos, es decir, que evidencian ciertas brechas, es el mismo director general que dice hay que ponerlo. Y él decía que el reporte se ha convertido en brújula para la organización. Les permite ver desde otro punto de vista cuáles son sus brechas, dónde están sus deficiencias, dónde tienen que trabajar, cuáles pueden ser los planes de trabajo de los siguientes años. Y bueno, eso es lo que quiere decir esto, este compromiso de la alta dirección con el reporte, ¿verdad? Que quede claro que es el liderazgo, no en el detalle, en cómo hacerlo, en cómo redactarlo, pero sí en la revisión y en que debe estar de acuerdo de cómo hacerlo y para qué hacerlo, se vuelve vital e importantísimo. Debe estar clarísimo cuál es el marco legal donde opera la organización, cuál es el contexto legal, ¿verdad? Y recordemos siempre que si no hay una claridad de cumplimiento de ley y no hemos revisado ese tema, pues hay que devolverse un poquitito. Y no deberíamos generar ni siquiera un reporte porque debemos estar muy claros en ese cumplimiento, que es vital. Debe quedar claro cómo se hizo el mapeo de impactos, cuáles son los negativos, cuáles son los positivos, cómo están esas brechas, qué tipo de diagnóstico se ha hecho, cómo lo puedo evidenciar. Bueno, usted dice que hizo un mapeo y usted dice que conversó con sus públicos de interés y usted dice que tiene definidos los impactos. Bueno, ¿quién me lo asegura? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas lo hizo? Hay que definir un poco esa metodología. Esto para darle credibilidad a lo que usted está escribiendo, a lo que usted está presentando. Luego, vital, el tema de partes interesadas prioritarias, ¿verdad? Mapeo, expectativas, diálogo, etcétera, etcétera. Que decanta también en el tema de materialidad. Y por supuesto, cuál es la estrategia de la organización, qué tiene que ver eso con el tema de sostenibilidad, cómo la estrategia de sostenibilidad y la de negocio es una sola y se complementa, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esto, yo genero el reporte y hablo de mis temas materiales. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito. Las métricas, las metas, el cumplimiento o el por qué no estoy llegando cuando dije que iba a llegar a X o Y asuntos. Este resumen es importantísimo porque vean que aquí no dice GRI, no dice reporte integrado, no dice pacto global, no dice nada de eso. Esto es un esquema que nos permite evidenciar y cumplir con lo más importante del reporte, rendir cuentas a los públicos. En un material de AED también se explica este proceso, ¿verdad? Y cómo podemos ir paso a paso generando un proceso de reportería o de divulgación de datos, de rendición de cuentas. Entonces, en la primera etapa se realiza una memoria, un reporte de sostenibilidad, que ¿qué dice? La memoria, ahora más adelante vamos a repasar las diferencias, pero la memoria lo que dice y lo que cuenta es, bueno, ¿qué está haciendo la organización en otros temas que no son financieros? Porque abro paréntesis. Recuerden que las organizaciones toda la vida, de cierto nivel, han hecho memorias y han hecho rendición de cuentas, pero sobre todo de su área financiera. Estados de resultados, balances de situación, compras, ventas, nuevos productos, nuevos mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se los ha exigido el mercado, porque se los han exigido sus clientes, por una tradición, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la banca, desde que existe
o de tiempos para acá ha hecho memorias donde deja claro cuáles son sus estados financieros por temas regulatorios, ¿verdad? Las superintendencias en el mundo piden que los bancos den cuenta de qué está pasando, sobre todo porque los bancos trabajan con el dinero de las personas. Entonces debe quedar muy claro qué está pasando, ¿verdad? Entonces ha habido una tradición de ese tipo de divulgación de información. Pero cuando ya llegamos a la parte social y ambiental, pues se empieza de una manera muy básica. Luego podemos hablar de indicadores de desempeño ambiental, social y económico. Bueno, ¿cómo mido yo esos avances que estoy presentando? ¿Cómo mido la información? ¿Qué tipo de indicadores genero? ¿Verdad? Desde los más básicos, consumo de agua, electricidad, ¿verdad? Hasta los más elaborados, ¿verdad? Compensación de la huella de carbono, eh, transformación de la manera en que utilizo el agua, cambios profundos en el uso de papel, etcétera, etcétera, etcétera. Luego empezamos a buscar herramientas, metodologías, estándares nacionales o internacionales que nos permitan enmarcar lo que estamos diciendo en una herramienta mundialmente aceptada o seria, que nos permita evidenciar que lo que estamos haciendo tiene que ver con algún tipo de marco respetable. Luego busco, en otro momento del proceso, busco quien me verifique, analice, compruebe, audite los datos que yo pongo en mi memoria y los saco, y lo digo y lo divulgo, ¿verdad? Porque quiero darle aún más credibilidad a esa memoria o a ese reporte, o porque quiero, o porque algún mercado me lo está exigiendo, me lo está pidiendo. Y luego llegamos a la última parte, que esta podría estar antes, no necesariamente la parte auditada es así como tan estricta en este proceso. Pero esto es bien importante. Lo convierte en un mecanismo constante de rendición de cuentas y pide a sus partes interesadas retroalimentación. Y a esta yo le agregaría, además de eso, lo convierte en la brújula por medio de la cual la organización se reinventa o mejora. Claro, Rosa, hay un desconocimiento del tema en pymes y en la academia de lo que significa la responsabilidad social y hacia dónde va. Y es muy grave en la academia, es muy, muy grave en la academia porque creo que en la última revisión que se hizo, el tema de sostenibilidad y de el cambio en los negocios no se está tocando en la mayoría de las escuelas de economía o de administración de negocios. Lo ven como un cursito ahí o salen con el bendito cuento de, bueno, si es que ese tema es transversal en esta institución. Y están formando profesionales que no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo. ¿Verdad? Entonces, mucho menos van a llegar a hablar de reportes, por supuesto. Es importante, esa deficiencia se siente. Mire que parece mentira, pero yo estoy en el Consejo Consultivo de Responsabilidad Social y también en este comité de AmCham, y vieran cómo llega gente pidiendo capacitaciones en este tema. Ahora que Rosa menciona el asunto, es muy extraño. Tenemos, digamos que si hablamos de responsabilidad social, el tema existe desde hace muchos años, pero que si hablamos desde que se hace AED en el año 97, que es como un espaldarazo importante que se le da al tema, tenemos 22 años en esto. Eh, y sigue habiendo deficiencia del conocimiento del para qué y de la importancia.
Esta maestría tiene 3 años de existir, ¿verdad? Y antes de esta en el país había una especialidad en el TEC, que creo que la quitaron, y lo que habían eran especialidades virtuales en universidades de España o en el Instituto Tecnológico de Monterrey. En fin, hay todavía deficiencia en ese sentido. Por lo tanto, esfuerzos como los de reporte cuesta tanto que existan o sean serios. Ahora repasemos esto porque es vital, ¿verdad? La memoria es un documento que cuenta historias, ¿verdad? Que hace un recuento, sobre todo temas filantrópicos, de inversión social, pero no está asociado a ninguna estrategia seria que haya incorporado metas, indicadores, diálogo, expectativas de públicos de interés, materialidad, etcétera, ¿verdad? Yo divulgo, así como divulgo la parte financiera, divulgo qué he estado haciendo en otros temas, ¿verdad? Que reciclo, que hago voluntariado por aquí, que estoy en alianza con eCoins, con Ecolones, que llevo las cositas ambientados. Eso está todo bien, ¿verdad? Pero eso es hasta donde llega una memoria, ¿verdad? Ese recuento de acciones no habla de ninguna brecha, no habla de retos, no habla de impactos. Está en el plano de la divulgación de aquellas cosas que por fin estamos haciendo en temas sociales o ambientales. Da cuenta de alguna fundación por ahí que tenga la organización, de alguna alianza con una ONG, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes que me han preguntado en alguna ocasión, bueno, y eso está bien, se puede empezar así, correcto, ¿verdad? Recuerden lo que siempre les he dicho, no traten de correr antes de caminar o antes de gatear. Si la organización no está lista para un reporte con una estructura tipo GRI o integrada, no le busquen 5 pies al gato. Empiecen por donde les permitan meter un pie en la puerta. Y una vez que ya metieron el pie, poco a poco va metiendo el cuerpo y llegan hasta la cocina. Pero empiecen por algo. Y si la oportunidad es divulgar acciones filantrópicas, ambientales, sociales, de algún tipo de alianza, etcétera, etcétera, háganlo. Ya con solo que les permitan dedicar media paginita del reporte anual que hace la organización en X cosas para divulgar estos temas, ya empieza una pequeña victoria. Y poco a poco vamos evidenciando lo que se va haciendo. Es importante esta diferenciación porque hay que llamar a las cosas por su nombre, para no caer en errores o en malos entendidos con clientes, con proveedores, con instituciones del extranjero, etcétera, etcétera. El informe, está en amarillo, como bien lo dice su nombre, informa sobre compromisos adquiridos, objetivos, metas, indicadores, que fueron definidos a través de un plan de trabajo. Ojo, este ya no solamente cuenta un cuento ni una historia, este rinde información con respecto a algo con lo que yo me comprometí. Parte de principales impactos negativos, sociales, económicos, ambientales. Yo tengo claro por dónde anda mi organización, pero este informe no compara, no habla de metas a largo plazo, muy probablemente no tiene una estructura universalmente reconocida. El paso entre memoria e informe es que aquí yo estoy ya hablando de compromisos, estoy hablando de métrica, estoy hablando de indicadores que en otro momento definí y que en otro momento acordé. Y tercero, el reporte, que habla de los compromisos, una vez más,
de impactos, de rendición de cuentas en las 3 dimensiones. Pero este reporte habla de un año base, habla de datos comparativos, muestra avances, explica si se llega, si no se llega, por qué no se llega, si no se llegó en el momento que le dijimos, cuándo se va a llegar. Está vinculado a la estrategia de la organización y refleja un proceso concienzudo de materialidad en el proceso. ¿Cuál es el mejor? Depende de en qué momento esté su organización. El mejor es el GRI. Bueno, yo diría que lo mejor es ser transparente y lo mejor es rendir cuentas. Esos son los 2 principios básicos. Cuando estamos en el proceso de convertir nuestra organización en una organización que no solamente vela por intereses de un grupo de accionistas o de un grupo de dueños o de líderes, sino que vela porque podamos agregar valor social, económico y ambiental, si estamos en ese camino, lo más importante será ser transparente y rendir cuentas, porque me lo va a exigir el mismo proceso, ¿verdad? El proceso me va a ir exigiendo este tipo de acciones, porque soy consecuente con ese cambio en el contexto, ese impacto en el contexto. Entonces depende de dónde esté mi proceso. También de qué depende, de qué tipo de organización soy. Hoy en la mañana justamente hablábamos de eso, porque estaba con nosotros una compañera de DOL y decíamos, bueno, tal vez a DOL le interese hacer GRI, sí, porque le interesa estar bien con sus compradores de Suiza o Dinamarca, Noruega, que son países muy desarrollados en este tipo de estrategias. Pero a lo mejor con otros públicos de interés no hace falta repartir el GRI. O sea, yo no me imagino, se lo decía a la compañera, yo no me la imagino a usted dando reportes GRIs a todos los colaboradores en una finca. No porque no lo puedan leer ni se puedan informar, por supuesto que sí. No me refiero a eso. Me refiero a que lo que ellos quieren saber no es tanto eso, si es GRI o no es GRI. Lo que quieren saber es qué está pasando con sus condiciones, qué está pasando con sus mejoras desde el punto de vista de derechos humanos, qué está pasando con la parte laboral. Y eso tal vez sea más fácil de traducir mientras se toman un café, haciendo un círculo y conversando, ¿verdad? Entonces hay que entender cómo es mi organización. ¿Y qué necesidades tiene desde el punto de vista de rendición de cuentas y transparencia? ¿Con respecto a qué? A los públicos, porque como vamos a ver más adelante, uno hace un reporte no para que le digan que se ganó el premio de diseño gráfico del año. Uno hace un reporte porque quiere darle cuentas a alguien de algo, ¿verdad? Que previamente fue una expectativa. También hay otras herramientas que las que normalmente conocemos. El Consejo de Empresas para el Desarrollo Sostenible generó esta página que se llama Reporting Exchange, que la pueden buscar, y ellos por país definen, bueno, qué tipo de requerimientos, de requisitos exige un país como Costa Rica en temas ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Qué es lo que usted debería estar preparado para como organización para reportar? Bueno, a lo mejor ese resumen a usted le sirve más que un GRI, que un integrado, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es una plataforma gratis, ¿verdad? Donde hay información en cuanto a recursos y requerimientos, ¿verdad? Tiene información de 70 sectores y 60 países. Bueno,
A lo mejor no sabíamos que eso existía. Bueno, eso existe. ¿Y eso sirve para reportar? Claro, claro, porque es una manera de rendir cuentas. También usted podría reportar a partir del Pacto Global. ¿Ya? Y de hablar, cuando usted se mete al Pacto Global, ahí hay una manera en que se genera un reporte. De hecho, quienes firmamos el Pacto Global, todos los años tenemos que rendir cuentas. Lo que pasa es que si uno hace un GRI o un reporte semejante a GRI, ese es el que normalmente manda al Pacto Global, porque reúne las condiciones que exige el Pacto Global para reportar. Pero es otra manera de hacerlo. ¿Y en qué se basa su reporte? Bueno, en los 10 principios a los que usted está obligado a cumplir si firmó el Pacto Global. ¿Verdad? Y sobre cada uno de ellos rinde cuentas. Y existe una estructura y una manera de generar el reporte. Ahora, ¿cuáles son los básicos en un reporte? ¿Verdad? Si hablamos de temas básicos, ¿qué es lo que yo debería generar en un reporte de sostenibilidad? Número uno, aquí no estoy hablando de GRI, no estoy hablando de reporte integrado, no estoy utilizando ninguna herramienta. Estoy hablando de los básicos si uno quiere hacer algo serio, una vez que estamos preparados. Hablemos de estructura de gobierno corporativo, de comités, si es que existen, de ese compromiso de cada uno de esos comités por mejorar en el área social, ambiental, económica, por quién tiene la responsabilidad de qué, cómo se estructura la organización, dónde caen los pesos de la responsabilidad, cómo se definen los temas por los cuales se guía la organización. Y una carta al presidente que preferiblemente ojalá ustedes no la escriban para que la firme nada más, sino que sea algo basado en lo que él piensa o ella piensa, ¿verdad? Y que permite entender cuál es la visión de ese líder, de esa líder en esa organización. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo han comprendido que estos temas le aportan a la empresa y a la visión que tiene como organización? Luego, el perfil del reporte. Eso ¿es auditado o no es auditado? ¿Qué tipo de alcance tiene? ¿De qué años compara? ¿Cuándo fue hecho? ¿Cuál es su delimitación? ¿Es un reporte gris? ¿Es un reporte integrado? ¿No es ninguno de los anteriores? ¿Tiene referencias de algún otro tipo? ¿Es tipo pacto global? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Normalmente frases como este reporte incluye lo acontecido en la organización en temas sociales, ambientales y económicos del año tal al año tal y se compone de tantas partes y fue auditado por Ernst Young o por KPMG o las fuentes de donde se obtuvo la información, todas ellas son auditadas por terceros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Cuál es el peso que tiene ese reporte? ¿De dónde sale todo? Luego hablamos de todos los temas éticos y de integridad. De todo el tema, de todo el compromiso de la organización por la transparencia y de quién soy. ¿Cuál es mi visión, mi propósito? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis políticas? ¿Para qué existo yo como organización? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Quiénes son los fundadores? ¿Por qué se hizo esta organización? ¿A qué responde? ¿Qué pretende mejorar o cambiar? ¿O a quiénes les quiere servir? ¿Cómo trabaja? Mecanismos de divulgación, mecanismos de quejas, mecanismos de aseguramiento de los derechos humanos. ¿Y cómo soluciono yo ese tipo de quejas? ¿Cómo le doy visibilidad a los grupos vulnerables? ¿Cuál es mi posición al respecto? Aquí incluso se puede poner de una vez ya para empezar a reportar, tengo algún tipo de problema legal que haya transcurrido en el último año del reporte, ¿cómo lo estoy resolviendo?
¿Qué ha pasado con conflictos laborales? ¿Cómo los estoy resolviendo? Aquí lo importante no es sacar un chilillo y empezar a golpearse. Aquí es cómo estoy solucionando las cosas. Cómo me estoy comportando para mejorar mis acciones y ser un ciudadano corporativo o una organización que piense no solamente en mis objetivos y en mis cosas, sino que piense en cómo aportar a ese contexto donde opero. Luego de todo esto, yo tengo que definir con claridad cómo es que yo gestiono el tema de la sostenibilidad. ¿Cuál es el compromiso? ¿En qué estoy basado? ¿Acabo de hacer el diagnóstico de AED? ¿O ya estoy usando como marco otro tipo de herramienta? ¿O soy una organización que se gestiona desde la INTE G35? ¿O no uso nada de eso? Estoy haciendo apenas planes y proyectos. ¿Cuál es el detalle de esa gestión? ¿De dónde salió? ¿La escribí desde un escritorio junto con la junta directiva? Podría ser algo para iniciar. No, ya estoy dialogando, ya estoy obteniendo expectativas de partes interesadas. ¿Cómo hago esa gestión? Y también, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el interés en todo esto? Y luego de que tengo claro y que he divulgado cómo es que yo llegué a esa estrategia que estoy reportando, cómo llegué ahí, divido el reporte en tres partes: la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Y lo que digo es, bueno, en el último año, en la parte social hemos hecho esto. Primero cuento cuáles son los grandes temas sociales en los que yo trabajo. Yo como organización definí que a nivel social voy a tener una parte social interna, que es todo el tema de colaboradores, y una parte social externa. En la parte social interna, por ejemplo, quiero tener el mejor clima laboral y hablo, por ejemplo, de un índice como Great Place to Work, hablo de todos los beneficios, hablo de equilibrio vida-trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos ejes internos que a nivel social que he definido gracias a la estrategia. Y a nivel externo, yo soy una organización que está comprometida con dos cosas. ¿Ya? La alianza público-privada con el gobierno para mejorar la educación del inglés y mejorar la adquisición de talento. Y la inversión social en la comunidad para mejorar el contexto en el que opero, por decir algo. Bueno, hablo sobre eso. ¿Cuáles eran las metas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿A qué me he comprometido? ¿Cómo va evolucionando eso? La parte ambiental lo mismo y la parte económica también. Hablamos de rentabilidad, hablamos de aquellas acciones donde en la parte económica yo he mejorado productos, servicios, nuevas adquisiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, hay un índice, ¿verdad? Que si usted es un GRI o un reporte integrado, hay una manera de hacerlo, ¿verdad? Pero si no, usted simplemente, pues, como cualquier texto, le pone un índice para definir dónde está cada parte. Hasta aquí hay dudas, preguntas, comentarios. Esto es lo básico de los reportes, esto es lo básico, ¿verdad? Más adelante, en otra de las clases, hablaremos de cómo divulgar esto, pero esto es el cascarón del reporte. Vean que lo que tiene que quedar claro es cómo llego yo a lo que estoy reportando. ¿Cómo definí todo lo que estoy diciendo? ¿De dónde sale? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Y repasemos un poquitito esto que habíamos visto, ¿verdad?
Es importantísimo que antes de cualquier decisión usted se pregunte para qué va a reportar. ¿Cuál es esa razón por la cual usted lo va a hacer? Si está claro de que si ese es su momento. Es el momento para un reporte, es el momento para una memoria, es el momento para un informe. Es el momento. Estoy listo. Tengo todo lo necesario. Hay que hacer primero esa tarea. ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo hacerlo. Tengo recursos, y no solamente económicos. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Voy a hacerlo yo? ¿Voy a contratar a alguien? ¿Lo va a hacer el área de comunicación? ¿Lo va a hacer el área de sostenibilidad? ¿Lo va a hacer el área de mercadeo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo voy a pedir la información a las diferentes áreas de la empresa para que esto salga? Vean que hay un proceso previo antes de tirarse al agua que implica mucho pensamiento y mucha toma de decisiones. Lo que yo diga en ese reporte tiene que ser relevante. Es decir, la información que yo voy a poner ahí es una información que vale la pena, que tiene contundencia, que genera ruido, que es importante para X o Y públicos de interés, que define algo, que cuenta algo. Porque si no, convierto el documento en algo, primero, muy aburrido y segundo, de que ya todo el mundo conoce o que ya todo el mundo sabe. Uno de mis impactos es la producción de botellas de plástico. Estoy tratando de recogerlas. Ajá. ¿Y cuántas produce? ¿Cuántas recoge? ¿En cuántos años piensa cerrar la brecha? ¿Está haciendo algo para cambiar ese material? ¿Con quién está investigando para hacerlo? No me dijiste nada de eso. Sí, yo sé que esos son tus impactos. ¿Y qué? Tiene que ser relevante. Y además, si todos los años queremos hacerlo, el reto de la relevancia se vuelve cada vez más profundo. Porque yo podía caer en la tentación, y muchas organizaciones lo hacen, de agarrar el texto madre del reporte anterior, traérmelo a este año y simplemente cambiar los datos y actualizarlos. Y dije exactamente lo mismo, solo que con una actualización de datos. Pero empiezo a volver el reporte añejo, poco relevante, poco contundente. ¿Y por qué también debe ser relevante? Porque esto puede generar noticia. Los periodistas inteligentes pueden agarrar esto y meterse en el reporte y extraer información relevante que se convierta en una noticia. Y esto le beneficia a la organización. Hasta para ustedes mismos, que muchos ya están trabajando en esto, y a veces los departamentos de mercadeo preguntan: Luis, mira que tenemos un espacio con tal medio que quiere hablar de nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Se va al reporte. Que hay datos interesantes de lo que ha pasado en el último año. Pin, 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 pin. Y se convierte en ese documento. No hay que estar buscando papeles o correos atrasados o buscar de los Exceles y sacar tablas. No, ahí está. El último año. Por eso es que es tan importante hacer bien la tarea. Se vuelve relevante también a lo interno de la operación del negocio o de la organización. Porque define metas, métricas, retos. ¿De cómo es posible? El año pasado reciclamos tanto y este año no estamos reciclando lo mismo, estamos reciclando menos. Ojo, mejoremos, veamos, cambiemos, analicemos. Y entonces el documento se vuelve un documento vivo que le brinda a la organización muchas luces
para trabajar. Y la otra característica es que sea contundente. Yo no puedo andar con aproximados, deberías, quisiéramos, algún día, creo que, más de, menos de. ¿Eso qué es? Este tipo de documentos son documentos serios, que dicen la verdad, que son coherentes, que son íntegros, que son contundentes. Bien, pero no tenemos toda la información, entonces no ha llegado a su momento. Bájale 2 rayitas al tema y haga una memoria o haga otro tipo de informe. Y piense muy bien qué es lo que usted va a decir. Porque normalmente los reportes serios, en un nivel ya de desarrollo mayor, tienen visiones de mediano plazo y hablan de retos a 5 o 10 años. Entonces, digamos, si yo lanzo un reporte en el 2019 y digo, estas son mis metas para los próximos 5 años. Y ahí fui contundente. Ok, frente a mis públicos de interés, yo estoy asegurando que en los próximos 5 años voy a hacer A, B, C y D. El año entrante tengo que hablar del tema y tengo que ser contundente. Esta meta la llevamos en un tanto por ciento, vamos a un muy buen ritmo y creemos que lo vamos a lograr. Esta meta se adelantó y ya la estamos cumpliendo, vamos en un 113% de cumplimiento. Esta otra meta creemos que no lo vamos a lograr por A, B, C y la estamos cambiando para tal año. Esa es la contundencia, la precisión que tiene que tener el reporte. Porque si no, ustedes que son tan inteligentes, leyendo reportes que no tienen todo esto, van a decir, aquí me huele algo mal. Aquí hay algo que no me suena. Aquí esto no me está pegando, ¿verdad? Y entonces yo dejo de creer en esa información. Y entonces, ¿quién pierde? La organización. Pierde usted como profesional si es el que lo va a hacer. Pierde la misma empresa. Dejamos de producir material serio. Y algún medio que quiera que se interese por estos temas y empiece a leer y a investigar y a hacer algo serio, va a decir, qué raro, estos números no me cuadran o no me pegan. Problema reputacional, problema de imagen y otros que ya conocemos. Y ante todo, perdón que sigo con este tema, debemos rendir cuentas. Uno de los retos, Laura, que estás preguntando que tiene que ver con minería de datos, datos abiertos, recursos que están y que son de fácil utilidad, gobierno abierto, como vos lo decís, están obligando, ese tema lo tengo para más adelante, pero están obligando a que los reportes cada vez más sean en línea, estén actualizándose en algunas áreas casi que mes a mes, semana a semana, que haya un depositorio de datos por parte de la organización donde la gente pueda entrar y ver lo que está sucediendo. ¿Verdad? Los reportes sí, usted los hace, los pone en su página web y son de fácil acceso, pero esto que estás diciendo es muy importante porque genera un reto, porque, ojo el reto, por un lado los datos para que estén expuestos y ser visibles y ser transparentes, pero por otro lado
las fake news, la información falsa, que anda por ahí perfectamente. Y que si usted no tiene un depositorio o un lugar donde comparar esa información, usted podría tener problemas graves. Entonces, con respecto a tu pregunta, lo que implica es un reto. Si no es la mayoría la que reporta, mucho menos existen organizaciones que estén con sus datos de una manera un poco más abierta o pública para que usted se pueda servir de ellos y generar sus propias conclusiones. Eso es más complejo. Pero definitivamente, una de las tendencias del reporte es generar una divulgación de datos que permita construir sus propios informes o sus propios puntos de vista. Nuestras instituciones tienen muchos datos, muchos datos. De hecho, el índice de progreso social que salió la semana pasada y que esta semana se presentó el cantonal, habla de que hay muy buenos datos en algunas áreas, pero que sigue siendo un reto. Pero desde el punto de vista que vos lo estás proponiendo, sí se vuelve algo retador porque no están tan a la mano algunos de ellos. Hay que hacer una investigación profunda. Y algunas empresas sí están diciendo, bueno, no, mi reporte es mi sitio web. Y usted entra a mi sitio web y en el área de sostenibilidad o en el área X o Y, usted ahí puede descargar no solamente mi reporte, sino información actualizada. ¿Verdad? Y creo que esa va a ser cada vez más la tendencia, porque recuerden que cada vez más estamos en una sociedad en la que se exige divulgación, transparencia, rendición de cuentas. Y aquí voy con este punto en el que estamos. Vamos a encontrarnos en las organizaciones cosas como, ¿y por qué hay que reportar? ¿Quién lee esto? A mí no me da la gana de decir eso. Uy, no, este año tuvimos mucho accidente laboral, mejor no digamos nada. No, ese tema está en los tribunales. No se puede decir nada. ¿Verdad? Mucho secretismo, mucho miedo. Yo lo definiría así. La rendición de cuentas tiene una gran pared, tiene un gran muro que se llama el miedo. ¿Qué va a pasar con esta información? ¿Qué van a decir de mí si yo divulgo esto? Las organizaciones muchas veces no se dan cuenta en qué mundo estamos viviendo y qué es lo que está demandando el consumidor o el cliente o los públicos de interés. No pasa nada cuando se habla con seriedad, con la verdad, cuando se dan razones, cuando se dice cómo se va a mejorar. Estamos aquí, pero queremos llegar allá. Cada vez es más aplaudido ese comportamiento. Y ahí es donde tenemos que trabajar para generar conciencia y rendir cuentas. ¿Y por qué hay que rendir cuentas? Porque usted está diciendo que como organización quiere ser socialmente responsable. Cuando una persona, pasemos al terreno de los individuos, cuando una persona quiere ser responsable, ¿verdad? Y pongámoslo en el plano más superficial, usted está en un parqueo y le da para atrás y pega un carro y el dueño no está. Si usted quiere ser responsable, usted tiene que rendir cuentas, usted tiene que dejarle una tarjetita o su teléfono o ir al perifoneo del lugar donde está para decir el dueño de la placa tal, presentarse a tal lugar y usted conversar con esa persona y decir, vea, lo choqué, ¿cómo hacemos? Si usted es medianamente honrado, haría eso. Y no es algo bonito, ni algo fácil, ni algo sencillo. Bueno, eso es un individuo responsable. Lo mismo sucede en el plano de las organizaciones.
Por eso rendimos cuentas, porque yo estoy diciendo que soy socialmente responsable. Una implicación de ser socialmente responsable, una implicación de eso tiene que ser el rendir cuentas. Parte de lo que yo me estoy comprometiendo. Sí, claro, por supuesto, Rosadey. Ese es yo estoy hablando de lo ideal, como siempre les digo. El tico no, yo creo que el ser humano en muchas áreas, ¿verdad? Hay culturas un poco más honestas en ese sentido, pero eh, sí nos da por ocultar, por aparentar, por salir corriendo, por no dar la cara. Sí, 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 es cierto. Pero desde un punto de vista de la responsabilidad social, desde un punto de vista de un trabajo en sostenibilidad, deberíamos entender que la razón por la cual yo rindo cuentas, divulgo y quiero ser transparente es porque ya me comprometí a comportarme de una manera. Recuerden que cuando yo como organización digo quiero mejorar, quiero cerrar brechas, quiero, como algunos lo dicen muy bonito, minimizar mis impactos negativos para hacerle bien a la sociedad. Putis, qué lindo suena eso. Una de las cosas que usted debería decir o hacer si quiere cerrar esas brechas es ser transparente. Para que yo como público de interés tenga claridad en mis expectativas hacia usted y tenga todo el panorama, ¿verdad? Y no me deje engañar. Sí, Andrea, eso es cierto. Muchas organizaciones hacen muchas cosas bien hechas y no lo cacarean. Que eso es parte de lo que veremos en la clase de comunicación del reporte, porque el tema de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, en esto no se vale. Y no se vale porque no solamente debemos ver la divulgación y la rendición de cuentas y la transparencia como una obligación, sino también como una manera de decir, hey, yo soy parte del desarrollo de este país. Yo soy parte del desarrollo de esta comunidad. Yo puedo aportar. Y obviamente, desde un punto de vista, digámoslo con todas las de la ley, desde un punto de vista reputacional y de mejora de la confianza frente a mis consumidores, es vital e importantísimo. Y como les decía ahora, las cuentas se le rinden a alguien. Yo no hago esto simplemente para ponerlo en el sitio web y que nadie lo vea. Los reportes serios parten del hecho de que mis partes interesadas, mis stakeholders me dijeron algo y esperan algo de mí. Yo devuelvo eso en un reporte y les rindo cuentas y les digo. Por eso es que el reporte no termina cuando yo le doy clic y subo el texto a la internet o al sitio web. No termina ahí. El ciclo de reporte termina cuando yo lo divulgo de una manera adecuada y me aseguro, no de que sea al 100% leído, porque eso no se puede, pero sí me aseguro de que hice todos los esfuerzos para que mis públicos de interés tengan fácil acceso a la información. Y eso va a depender de qué organización es usted y cuáles son sus públicos. Pero yo no puedo decir que hice el reporte, lo subí y ya. Y entonces los públicos reclaman ciertas cosas y usted no se puede volver y decirles, pero de ahí no leyeron el reporte. ¡Qué barbaridad! Deberían investigar un poquitico más. No se vale, porque usted es el más interesado como organización en que eso se sepa. Entonces usted tiene que buscar los mecanismos para que la información llegue. Sí, el tico no lee, sí, cada vez queremos más foticos y menos textos, es decir, todo lo que ustedes quieran. Pero eso es vital en el proceso, porque usted
Si estamos hablando de transparencia y rendición de cuentas, estamos hablando de que eso se le debe a alguien. Y no solamente al público interno, y no solamente a la junta directiva, y no solamente a los accionistas, o al corporativo en X o Y lugar del mundo. Y entonces aquí repasamos un poquitito los públicos, ¿verdad? El mapeo de públicos de interés se vuelve vital en este momento. Tener claro quiénes son, cuáles son mis públicos prioritarios, cuáles son los secundarios, dónde están, cómo me comunico con ellos, cuáles son los canales de información hacia ellos, cómo les hablo, cuánto les debo hablar, dónde están. Los contacto de manera más personal, más masiva. Utilizo las redes. El otro día andaba en una conferencia y una de las expositoras decía, ojo con la comunicación interna, que hay gente que todavía le gusta leer pizarras. Y ese es un público. Aquí yo le doy cuentas. Ojo, y aquí le hago doble clic al tema de público interno, ¿verdad? Porque es el público interno, ajá, ¿y cuál público interno? Porque probablemente una manera de divulgar esto sea por medio de un videito a través de WhatsApp y todos los millennials van a estar muy felices. Cortico, con buen audio, diciéndome lo que tiene que decir y punto. Pero el de 50 y el de 60, o el que se distrae más con temas que pueda tocar, el de esa pizarra, o el área de la organización que no tiene correo electrónico y que por X o Y razón, ¿cómo se entera? Muy buen punto. Hay que pensar en inteligencias y aprendizajes múltiples, dice Raquel, barreras de idioma, lectoescritura. Esa definición, ese trabajo previo debe estar claro. Porque si nos esperamos a divulgar el reporte y después yo empiezo a pensar cómo, me da Navidad y ya salió el otro reporte. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Para que yo pueda abordar a mis públicos y rendirles cuentas. Resumen, ¿cuáles son las características de un reporte? Jensi habla de que en el caso del ICE hay mucho técnico fuera en campo, no ingresan mucho al correo y hay que utilizar otros medios, claro, por supuesto. Es la realidad de muchas organizaciones. Un segundo, por favor. Gracias. Equilibrio. Cuando hablo de equilibrio, hablo de lo bueno y lo malo. Hablo de extensión. No, 500 páginas no. Si ya va por las 200, párele. Porque no. ¿Verdad? No hay un número exacto, por supuesto. No es que los reportes tienen que ser de 98 páginas. No. Pero mídase un poco. Tenga ese equilibrio, esa sensatez para ver hasta dónde se extiende. Equilibrio es, no necesariamente todo tiene que ir chorreado en el reporte. Haga links a su sitio web. Haga links a donde haya información en algún lado en internet. Refiérase a, por ejemplo, algo que sucede mucho. Las organizaciones a veces hacen sus procesos de materialidad y consulta cada 3 años, cada 5 años. Entonces, ¿qué haces en esos 3 o 5 años? Hoy divulgas el proceso de materialidad y consulta que hiciste en este año. ¿Y en el otro año? ¿Qué vas a decir en ese punto? Uy, pero es que si me lo exige GRI, ajá, sí.
que lo voy a volver a poner. No, usted dice, en este punto, el año pasado, el reporte del año pasado contiene nuestra última versión de temas de materialidad, estrategia y diálogo con públicos de interés. Refiérase a www.taca. Y listo. Y no gastaste tanto tiempo ahí. Y el otro tema, cuente todo lo que tenga que contar que usted crea que sus públicos deben saber. Y también sepa cómo decirlo. Somos los peores del mundo porque nuestra seguridad ocupacional se vino para abajo de... No. Primero lo van a echar. Segundo, sepa cómo contarlo y decirlo. Y también póngase en los zapatos del público de interés. ¿Por qué ese público que quisiera saber eso? ¿Qué le aporta? ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo lo digo? ¿Y cómo lo estoy solucionando? Precisión. ¿Mm? En el último año reciclamos más de 80,000 bolsas de plástico. 80,001 o 100,000. Eso es más de 80,000. Definir con precisión datos, números, años, compromisos, porcentajes. Vean, hay que ser muy claro en lo que voy a decir. Como dice Amelia Rueda, sujeto, verbo y predicado. Claritos. No enredemos las cosas. Obviamente la transparencia, que es parte vital y básica de los reportes. Cuento la verdad, digo lo que es, sin más ni menos, de una manera adecuada. Debe tener un enfoque de qué es lo que yo voy a hablar. Debe enfocarse en qué. La materialidad. Nuestra gran amiga. Para eso sirvo. En eso me enfoco. De eso hablo. De eso reporto. De eso comparo. De eso mido. De eso documento. Ese es el enfoque. Y usted puede definir, porque resulta que un año tuvo mayores avances en algún tema material. Bueno, usted podría dedicar gran parte de ese reporte a hablar de eso. Pero se enfoca. Exhaustivo, no en cantidad de páginas, sino en profundidad de la información. Yo revisé hasta el final de los datos. Yo fui exhaustivo en ese indicador. Tengo todo claro. ¿Verdad? Somos 43% mujeres y 57% hombres. Y un asterisco. En una de nuestras sucursales. No. Y usted podría decir, entonces el reporte, no tengo yo derecho a ponerle el alcance. Bueno, sí, si pone el alcance, diga de cuánto y a qué se refiere el reporte. Pero si usted dice que el alcance es de toda la organización, hable con datos de toda la organización. Relevante y contundente, las dos características básicas que les hablé ahora. ¿Verdad? Estas características que las exige GRI, sobre todo, nos dan claridad de qué tan intenso es este trabajo. ¿Verdad? De que no puede ser un ejercicio simplemente de redacción bonito. No, tiene que tener carnita, tiene que tener datos, tiene que tener un trabajo intenso detrás. Y como la base de todo está en esto, repasemos un poco estos temas, que ya sé que ya vieron, pero uno no puede hacer un reporte serio si uno no tiene claridad de cuál es su estrategia y en qué consiste su materialidad. Porque los reportes serios se basan en eso y son contundentes en ese sentido. Para eso, vamos a ver un video.
Vamos a ver. ¿Por dónde dice? Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? Pero, ¿de dónde saldrá esa voz? No veo a nadie. ¿Buscabas algo? No, solamente estaba yo. No tiene ninguna importancia. Espera un momento. Segunda estrofa. El día y la luna gris quemaba y opacaba el sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato risón que lavó con su fría luz. No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices. Realmente no importa el camino que escojas. Oh, se me olvidaba. Si de veras quieres saberlo, se fue por ahí. ¿Quién? El conejo blanco. ¿De veras? ¿De veras qué? ¿Qué se fue? ¿Quién? El conejo. ¿Cuál conejo? Pero si acabas de decirme que me... ¡Ay, Dios! ¿A que tú no puedes hacer esto? No. Sin embargo, si yo buscara un conejo blanco, le preguntaría al sombrerero loco. ¿Al sombrerero loco? No, mejor no. Oh, ahí está la liebre por este lado. Gracias. Creo que iré a visitarla. Puedes ir, aunque te advierto que también está loca. Pero yo con locos no quiero tener ningún trato. Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. Tú tal vez notes que yo no las tengo todas conmigo. Y los hombres también. Dios mío. Más vale ser amable con esta gente, porque todos parecen estar locos. ¿Por qué les puse este video? No necesariamente para recordar la infancia, sino porque ese es el problema cuando no tenemos clara la materialidad. Cualquier camino es bueno, entonces usted no sabe ni para dónde va, ni qué va a reportar. Entonces, ¿qué reporto? De lo que quiera. No hay claridad. Y se vuelve aquello un informe absolutamente irrelevante, primero, gigante, segundo, muy probablemente, y algo que divaga, que dice un montón de cosas que a la gente no le importa, que no da cuenta de lo que usted está haciendo, que no cierra brechas, que no se compromete con nada, que no da en el clavo, que no adquiere compromisos, porque no habla de las cosas que son realmente importantes para su organización. Entonces, ¿qué camino tomo? ¿Para dónde va? No sé, pues cualquier camino. ¿Qué reporto? ¿Cuáles son sus temas materiales? Ah, no, eso todavía no lo hemos definido, entonces reporte cualquier cosa. Ojo la importancia del trabajo previo antes de llegar al reporte. Por eso es que el reporte es lo último. No se preocupen de temas de reportería si no tienen claro la estrategia, la materialidad. Es un proceso.
Y cada nueva herramienta o instrumento se va dando en el momento en que la organización está lista. No antes ni después. Hay preguntas en el tema de la materialidad que debemos responder antes de lanzarnos al agua. La primera pregunta es, ¿en qué momento del proceso de la sostenibilidad estoy como organización? Perdón. Estoy en este primerísimo momento. Es un modo de cuidar el interés propio de la empresa, simplemente lo hago para que digan que soy muy bueno. O simple y sencillamente lo hago porque me tengo que proteger. ¿Verdad? No pienso que sea algo importante, pero si no lo hago, es un tortón. Por temas de comunidad u otros aspectos. ¿Verdad? Lo hago más como una licencia social para operar. Que sí es importante, por supuesto, pero entiéndanme que en este momento particular del proceso, simplemente la organización lo hace porque hay que hacerlo, pero no es así que nos importe mucho. O estoy en un punto medio en donde quiero ser parte de este impulso que van a tener las organizaciones entre la parte de progreso social y progreso económico. O sea, ya voy entendiendo de qué trata esto y cómo esto me aporta a mi organización. O ya llegué al tema a largo plazo, donde, como decía Paul Polman, el ex CEO de Unilever, queremos hacer el doble a nivel de negocio con la mitad de los recursos que tenemos de los recursos naturales para eso. Ya entendió de qué va este tema. Y en la última parte, si usted es una organización que requiere de financiamiento de inversionistas que está en bolsa, pues usted ya se dio cuenta de que no solamente están preguntando por temas económicos, sino hay otros temas que a los inversionistas ya les están interesando. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto antes de hablar y repasar el tema de materialidad? Porque necesito saber en qué momento está mi organización para entender cómo me enfoco, cómo hago esto. La materialidad me da foco. Me da foco. Si usted va al supermercado sin lista y con hambre, muy probablemente va a comprar un montón de cosas que no ocupa y su presupuesto se va a exceder grandemente. Si usted va al supermercado con lista y sin hambre, usted va a dar en el clavo de lo que realmente necesita y se va a ajustar al presupuesto. Esa es la materialidad, una lista de compras de supermercado. Usted, la manera que tiene de entender la materialidad es, al tener la lista de compras clara, usted sabe qué es lo que usted necesita como organización proyectar y hacer. Y como usted no tiene hambre, usted se enfoca en lo que realmente le genera un impacto y no hace inventos ni ocurrencias. Porque está enfocado y no le dispara a todo. Porque según usted todo es importante, todo hay que hacerlo y todo lo está haciendo la competencia y ellos hacen eso y por qué nosotros no. Y eso es la materialidad, el enfoque de dónde es que yo puedo aportarle a la sociedad para mejorarla. Claro de que no lo puedo hacer todo. La materialidad tiene que definirme cuáles son los riesgos, cuáles son mis oportunidades, qué es lo que yo puedo
divulgar de qué es lo que yo me tengo que cuidar. Y entonces yo genero una estrategia que me disminuya los riesgos y me aumente las oportunidades. Me genere una cultura de compliance, cumplimiento, y me genere una cultura de innovación, donde yo estoy constantemente generando ideas que no solamente mejoran mis oportunidades como negocio, sino que también me evitan riesgos. Otra definición de sostenibilidad es aquella estrategia que me permite disminuir mis riesgos y aumentar mis oportunidades de mercado. Mientras le hago bien a la sociedad y al medio ambiente. La materialidad también me permite enfocarme en aquellos atributos que hoy me generan competitividad. La gente no compra productos, compra versiones de ellos mismos mejoradas o compra experiencias. Y parte de la experiencia que todos nosotros como consumidores andamos buscando es que nos hagan sentir bien. E incluso también que con lo que estamos adquiriendo o el servicio que nos están dando, gracias a eso también estamos aportando a otras causas, además de engrosar los bolsillos de los accionistas. Queremos saber eso, queremos aportarle a eso. Y vamos a preferir a aquellos que hagan eso, o al menos lo intenten. La materialidad pasa por identificar asuntos, definir estrategias en conjunto con los públicos de interés y con los intereses de la organización. La mezcla entre la expectativa del público de interés y la respuesta que le dé de ello la organización a partir de lo que ella quiere como empresa, negocio, ONG, etcétera, genera los nuevos retos para la organización. Y se convierten así en los aspectos materiales con los cuales yo genero una estrategia y al final reporto año a año. Por eso es que es vital gastarse un muy buen tiempo craneando con todas las partes de la organización qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Uy, vieras qué chiva, me salieron 53 aspectos materiales. Hijo de Dios, ¿estás seguro? Usted tal vez tenga 53 impactos, 53 retos, pero 53 aspectos materiales hay que ver y analizarlos muy bien. Ay, no, vieras qué pereza, nos salieron 2. Es que tenemos que entender que la organización tiene que concentrarse en aquello que pueda generarle impacto a la sociedad y que a la vez le disminuya el riesgo a ella como organización. Y entonces a lo mejor si usted se enfoca en algo, 2 o 3 cosas, y les da duro por una cantidad buena de años, usted da en el clavo. Pero las organizaciones constantemente caen en la tentación de, ay, puñes, es que a esta gente hay que ayudarla. Es que esta organización es de fulanito de tal que es miembro de junta directiva o de tal comité. ¿Y cómo le vamos a decir que no? Diciéndole que no. Diciéndole que la organización ha definido una estrategia que le permite invertir los recursos de manera adecuada y que eso le disminuye los gastos que no tienen sentido. Eso cuesta mucho, es lo que más cuesta. Pero hay que gastarse este tiempo generando esta materialidad. Y hay una trampa que nos genera la materialidad. Podríamos andar tapando huecos urgentes que para nadie son importantes. Por ejemplo, tenemos una organización que tiene sucursales en todo el país. Y bueno, para nosotros un tema material en el área metropolitana, digamos, que es algo que tiene que ver con consumo de papel. Sí, ustedes me van a decir, bueno, pero es que eso tiene que ver con cualquier parte. Sí, estoy de acuerdo. Pero, ojo, si yo no he hecho bien una materialidad, yo voy a decir que para toda la organización, en todo el país, el punto número 1, desde la parte ambiental, es consumo de papel. ¿Usted está seguro que ese es el número 1
versus consumo de agua en Guanacaste. Ojo, no estoy diciendo que el consumo de papel no sea importante, pero tal vez el 123 de San José no sea el 123 de Guanacaste. Y ese es el detalle y la trampa a la vez de la materialidad. Ah, sí, ya yo hice materialidad, está súper linda, ya la tenemos en estos gráficos chivísimos. Ajá. ¿Dónde están sus operaciones? ¿Y esa materialidad es para todas las operaciones? Sí, ¿está seguro? Porque los intereses de las partes son diferentes en todos los lugares. Ah, pues entonces nunca vamos a terminar. Bueno, es que ahí está el tema. Ahí está el trabajo. Por eso, como siempre les digo, nosotros nunca nos vamos a quedar sin trabajo. Es que los retos son profundos, son diversos. Y entonces el público de interés que quiere ver un reporte de sostenibilidad de una organización es diferente dependiendo de mi organización, de mis impactos y de mi localización. Yo creo que Guanacaste le aplaudió a Coca-Cola de pie y le dijo de todo, hasta les hizo bombas cuando abrió una planta allá, o está por abrirla, no me acuerdo. Y para ellos probablemente lo más importante sea fuentes de trabajo. Y eso es lo que Coca-Cola les reportó muy probablemente. Ah, pero están emitiendo un montón de contaminación. Bueno, probablemente en ese momento para ellos eso no fue importante. Eso es lo que tenemos que hablar con los públicos de interés y por eso es importante definir la materialidad. Gris cuando habla de materialidad, dice, debe abordar aspectos que reflejen los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización o que influyan sustancialmente en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. ¿Cómo impacto yo desde el punto de vista social, ambiental y económico? ¿Cómo impacto a los grupos de interés? Y a la vez también, ¿cómo me impactan ellos a mí como empresa? Y de esa manera, yo genero información sustancial, rica, con carnita, que la gente quiera ver. Y que los mismos públicos de interés se abocan a decirme, esto tiene que cambiarlo, esto no es así, esto yo no lo siento. Esto está cambiando, felicidades. ¿Verdad? Y entonces, hablando de estos temas, GRI también define pasos para hablar de materialidad, para sacar información, identificar esa materialidad, priorizarla, validarla. Y luego, cuando yo genero el reporte o la memoria, reporte en este caso, yo también la utilizo para que me revisen y vuelvo a empezar el proceso. Cuando uno hace un diálogo con stakeholders y ya tiene un proceso en el que ha venido divulgando lo que hace en su estrategia de sostenibilidad, lo primero que uno debería hacer es sacar el último reporte con una metodología específica para que no vaya a tener algún tipo de presión frente a las respuestas de las personas. Pero sí hay que dar un contexto de dónde venimos y hay que dar información. Porque eso me permite validar con respecto a los públicos de interés. ¿Ya? Incluso los públicos de interés, si están bien formados, pueden decir, vea, esto que usted dijo en el reporte no es cierto. O no lo está logrando en todos sus servicios por A, B, C y D. Y permite nutrir, mejorar. Encontrar otros temas que usted tal vez no estaba viendo como organización. La materialidad identifica y da respuesta a lo importante para los públicos de interés.
Formula promesas y lidera compromisos. Usted como organización. Y además, le permite supervisar el cumplimiento. Cuando usted tiene claro qué es lo que va a hacer, usted le pone metas, indicadores, KPIs, les pone tiempos, se compromete a algo, da cuenta de eso y el proceso vuelve a iniciar. Algo que nos pasó a nosotros en la organización y que sigue siendo un reto al día de hoy es que estábamos emperrados en el tema de educación financiera por aquí, por allá, y las charlas y esto, y el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Y en un diálogo con públicos de interés recuerdo que la gente decía, pero ustedes educan mucho, pero no venden responsablemente. Eso fue un balde de agua fría. Porque creíamos que con cumplir el tema de su jefe y el tema de los reguladores, ya estábamos siendo responsables. Y existen muchos huecos que hoy los estamos abordando a través de todo un programa de venta responsable que los mismos públicos de interés nos dijeron. Y el tema ya no se llama solo educación financiera, se llama educación y salud financiera. Porque parte de un ciudadano saludable, financieramente saludable, pasa por obtener toda la información que requiere para tomar decisiones. Y eso solo se genera a través de una venta responsable. Diciéndolo todo, poniendo todo en letras grandes, asegurándonos de que la gente entendió. Uno de los grandes temas que surgieron es que en los call centers aceptábamos un me parece interesante como un sí. Habían vendedores tan bandidos que si usted le estaba explicando a un cliente un tema de seguros o un tema de tarjetas y el cliente por seguir la conversación decía ya decían, ya lo aceptó. Y se lo metían. Y después, a los pocos días, el cliente reclamando de que él nunca había aceptado ese producto. Esas cosas surgen a partir de la revisión de todo esto y refrescan la estrategia y permiten mejorar de frente a los públicos de interés. Y así se ven, por ejemplo, estos de BAC, el mapa de públicos de interés. Esto hay que dejarlo claro, porque luego nos va a permitir acercarnos a los públicos de una manera más transparente, más rápida, más concreta. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo se subdividen? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuáles no pueden faltar? Etcétera. Y nos permite también dialogar con ellos, llamarlos, convocarlos, acercarnos a ellos a través de una entrevista de profundidad, de una sesión metodológica presencial, de una encuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo que nos digan, poderlo priorizar hasta el punto de que haya expectativas o puntos rojos, amarillos o verdes. Y que esto también me imprima otra fuente de información para generar la materialidad. Y entonces yo puedo ver en un cuadro cuáles son los temas, cómo pegan con la estrategia del negocio, cada una de las líneas estratégicas, estos back, ¿verdad? Y a qué es lo que yo me tengo que abocar. Y entonces yo reporto sobre esto y no me desvío. Y yo me comprometo con base en esto. Y doy cuentas con base en esto, porque ya lo definí previamente. ¿Verdad? Entonces, así es como se ve, por ejemplo, el paso a paso de la materialidad y la estrategia.
¿Y por qué estoy hablándoles de todo esto? A pesar de que ya ustedes lo vieron, porque me parece muy importante refrescar esto, porque es la base de cualquier reporte. No hay reporte sin estrategia. Repito, insisto. Porque entonces no tengo de qué reportar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, objeciones? Ok. Voy a ponerles otro video. Me encontré una entrevista muy interesante de uno de los directores de GRI que habla sobre GRI y reporte integrado. My name is Michael Meehan, and I'm Chief Executive of the Global Reporting Initiative, GRI. They definitely complement each other. So I think the notion or the misunderstanding, I think, in the marketplace that they compete is a misunderstanding about what integrated reporting really is, right? Integrated reporting is integrating some sustainability information that exists in your GRI reports with your financial information. GRI is all about integrating the sustainability information in all kinds of different reporting methodologies. And integrated reporting for the financial sector is just one. But we also do the same thing for human rights. We do the same thing for corruption and environment and so on. So yeah, they definitely don't compete. It's definitely a misconception of the market. So I don't come from the nonprofit sector, right? And when I first came on board, I was walking around with the previous chief executive, and everybody we would meet in this network would say, "Oh, we're big GRI supporters. We love sustainability," and they would slide across this big sustainability report across the table, saying, we're such good reporters, and that's great. And then I would ask, well, what do you do with that report? And they're like, oh, well, our investors read it, and maybe other people read it. And I was thinking, well, boy, if you really want, to me, sustainability isn't about creating a bigger report. To me, the value in this whole reporting process, that GRI is just a reporting process, right? It's not a tool for creating a report. And to me, the value is that organizations can understand and communicate the risks around all of these really important sustainability issues like human rights and corruption and environment, climate change, gender, all of these things. And they can make a better organization once they understand the risks, right? Whether they create a sustainability report or not. So that's the shift in GRI's thinking, is that, of course, reporting is important. And we want more people to be doing reporting, and we want them to be better quality reports, of course. But we don't want them to be doing it to be able to create a better report. We want them to be doing it so they can create a better company or a better policy, right? So that's what this is all about. So that's the shift. We're only the standard. So we don't police whether the information is correct or not. So what we do is we encourage organizations to have their reports assured, which really is just assuring whether the report is in accordance with our standard, right? But it doesn't say whether that information is true. Just like in financial reporting, like an auditor doesn't say that number is true. What they're saying is that number was arrived at through this standard, in accordance with the standard. So I think when organizations lie about what's in that report, I don't think it undermines, like the example with Volkswagen, I don't think it undermines the value of sustainability reporting. In fact, I think it's the exact opposite. It shows how valuable this process is to corporate value. So look what happened to Volkswagen, right? Volkswagen lost a quarter of its value almost overnight. CEO's out the door, right? The future of the company is at stake, all because they lied in their GRI report. Now, is that a good outcome? I think it is. I think it's a darn good outcome.
because that means that this information, people care about this information. And if you are going to be disingenuous or lie about this information, well, you're going to be held to task. And that's what we're trying to do here, right? So it's even more important that these organizations are truthful about what they put in the report. So GRI's, we don't just do corporate reporting, right? That's not what we're about. The standard that we have is used for many things. It's used as a filter for foreign investment that comes into Colombia. It's used as a way to support sustainable development, which is also a big part of Colombia as well. Our activities here are actually funded by external governments, not the Colombian government, right? So the Colombia market, though, the economy is at a shift, right? And the perception of the world looking at Colombia is changing and is about to change very rapidly in this sort of post-conflict Colombia. So how does what companies are doing today in sustainability reporting and transparency, how does that contribute to the peace agenda in Colombia? So, which sounds like a really difficult question to answer, but it's actually not. So GRI is involved, countries all over the world, right? We work a lot with the UN, and we have this thing with the UN Sustainable Development Goals. Are you familiar with those? What those are? Yeah. Yeah. Okay, so basically it's these 17 big goals that all of the countries in the UN have agreed to, and we said, okay, fighting poverty is important, fighting corruption is important, reporting is important. All of these things are in there. So there's like these big pledges for companies all over the world. And so what GRI did is we got together with WBCSD, right, one of our partners, and UN Global Compact, and we created this tool that basically aligns what a company is doing today in sustainability reporting with these goals. So if I'm doing GRI today, I can say, this is how I'm tracking my progress towards this goal, right? And one of those goals is the peace agenda. So maybe it's not Colombia's peace agenda, it's the global peace agenda. But so you're already a good chunk of the way there just by using what we just launched at the UN last week, right? So I think that for the Colombia, I think that's the context that we need to look at sustainability reporting in, is how does this contribute to Colombia's progress towards a post-conflict economy. WBCSD's partnership is a global partnership. We work with them on the UN sustainability, the SDG Compass, and all these tools. But it's also a local one too. So we have partners that focus on the business context, and WBCSD is one of our most important partners in that way as the voice of sustainability in business. Okay. So I call that sort of the long tail of reporting. So almost all the world's big organizations use GRI for reporting. I think 90% of them. I think it's 83% of the global 250 are using it, right? But in places like Colombia, India, Africa, it's not the big companies, it's everybody else. But GRI is designed for larger companies. So one of the things that we're doing with shifting to a standard instead of a big reporting framework is that we're going to enable smaller organizations to use the standard in a much easier way. So even tiny organizations will be able to show how they contribute to these big, like sustainable development goals and so on. So reporting, we're going to try to open up reporting to all small and medium-sized business. Whereas right now it's a little difficult because it's kind of a big process for a little company. Reporting is like math, right? It's detailed and it can be difficult, but it's really important. But it's important because it aligns with these big issues, right? Peace agenda, right? Or human rights, or corruption, or environment, climate change, on. So these are things that are really important to everybody. But the reporting part is the way that you show you where the risks are and how you actually are progressing towards those goals. So when you're in the journalism field, that's the ticket, that's the key, is to say, to align
this really kind of difficult and detailed process with these things that everybody agrees to, right? And that's why the Sustainable Development Goals are so important, because it just lists out 17 big issues that the world needs to do, and all these countries, including this one, have agreed to do. So start with that, and then say, this is the way that you get there, right? Reporting is the way that you achieve those goals. So again, I think you have to align the reports with these issues, right? So should a sustainability report be just one big report about everything sustainability? Maybe, maybe not, right? Maybe we should have a report based on, well, in a Colombian context, based on the peace agenda. How is this company progressing towards the peace agenda? Well, that'll be a part of the sustainability report. And I'll read that for sure, because it's directed towards the goal, right? So I think that's how you do it. You focus on really big, important issues. Me encanta cómo habla y habla y habla y habla del tema de riesgos. Es bien interesante cómo él lo destaca una y otra vez. Entonces creo que esto es vital para que todos entendamos de qué nos previene y cómo nos ayuda el tema del reporte, ¿verdad? ¿Algún comentario con respecto a este video? ¿Alguna pregunta? Disculpen que en algunos casos tiene que ver tanto con Colombia, pero es que la base de GRI, como les ponía, para Latinoamérica es Colombia. Y bueno, estaban hablando mucho al respecto, pero me parece que todos los aportes fueron bien valiosos. Ok, bien, eso es lo que les traía yo para hoy. De hoy en 8 iniciamos proceso de revisión de lo que es GRI. De hoy en 15 nos va a visitar, nos va a acompañar en la clase una persona de AED que tiene que ver con los reportes GRI, que es capacitadora de GRI. Ya AED se certificó con GRI para poder dar charlas y cursos dar el curso completo de GRI. De hecho, en noviembre tienen una capacitación. Y de hoy en 15 nos va a acompañar para hablar con detalle de algunas cosas sobre GRI. Luego, de hoy en 8 iniciamos esta introducción. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? Perdonen que hoy hablara tanto, pero creo que esta parte era un poco más teórica y era importante que quedara clara. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y a todas por la clase, por poner atención. Que la pasen muy bonito. Muy buenas noches a todas y a todos. Y que sueñen cosas bonitas. Que descansen.